Tras haberse conocido la dimisión del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, a raíz del escándalo de sus supuestos abusos cometidos de corte sexual, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas. Entre las más virales, las redes han querido destacar la de la periodista Cristina Fallarás, que entrevistada por Xavier Fortes para el programa La Noche en 24 horas, ha detallado el inicio y las consecuencias que tiene todo este caso. Pues precisamente hablamos con Cristina Fallarás. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aún impactada, tú levantas toda la información cuando empiezas a saber lo que hay detrás. Bueno, acaba de decir la periodista, todo el mundo sabía de quién hablaba, pues quizá más gente que yo sabía de quién hablaba. A mí me llega ese mensaje, como me llegan centenares de mensajes de mujeres todos los días, mensajes de mujeres que quieren contar algo que les ha sucedido, algún episodio de violencia sexual y que no quieren denunciarlo en los juzgados ni denunciarlo en la policía. Quizá deberíamos preguntarnos por qué me lo mandan a mí, que soy una señora que no conocen de nada más que tengo una red que publica esos mensajes, y no se van a aquellos estamentos que deberían responder, ¿verdad? Y de los que debería dotarse esta sociedad y que es evidente que no funcionan. Pero eso quiere decir, primero, algo. Primero, que hay gente que aún tiene miedo a denunciar, porque ha sido ponerlo tú en circulación. Ayer en redes sociales lo comentábamos en el programa y por dónde apuntaban, digamos, las indicaciones de qué político era, y hoy han salido pues esas 4 denuncias que no sabemos si van a ser judiciales o no, pero públicas son. Es decir, que aún hay miedo a hacerlo público hasta que alguien lo hace por fin público. Bueno, hay tanto miedo como que esta persona que denuncia no quiere dar su nombre y cuando se le dice, se le ofrece que aparezca su relato, no su identidad, en los medios de comunicación, responde que de ninguna manera, que tiene miedo. Y acto seguido me llegan unos cuantos mensajes más de otras mujeres que ni siquiera quieren que se haga público, sino que quieren que yo sepa que también les ha sucedido algo similar. En serio, este caso es paradigmático en muchos sentidos. El primero, hace un momento se decía en la mesa que habrá que ver si llega a los tribunales. Bueno, no es muy relevante en este caso si llega o no a los tribunales. Lo relevante es que en este momento las mujeres estamos teniendo que buscarnos mecanismos distintos que los tribunales y distintos que los medios de comunicación y distintos que la policía o que la abogacía para denunciar sobre todo la violencia sexual. Tenemos que preguntarnos como sociedad por qué, lo digo muy en serio, quiero decir, yo soy comunicadora. Cuando yo abro esta vía en este momento en Instagram, pero en 2018 la abrí en Twitter con Cuéntalo, es porque me di cuenta que hay un montón de relatos, que hay una memoria colectiva sobre la violencia machista que no está contada en esta sociedad. Necesitamos contarla y necesitamos contarlas las mujeres en unos espacios que nos sintamos seguras. Es decir, si yo sé que voy a contar que un señor político o que un señor cantante o que un señor todopoderoso empresario me violaba y voy a ser revictimizada y voy a ser puesta en cuestionamiento y voy a acabar con una depresión de caballo, quizás no me merece la pena. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y ahí tenemos un problema grave. Hay más denuncias, de momento 4, muchas las has hecho públicas tú. Tengan o no, dices tú, no es importante solo que vayan a acabar judicialmente, pero si acaban en vía judicial también será importante porque habrá un juicio y podrán extraerse más declaraciones, más testificales de este proceso. ¿Estos son 4 denuncias o hay más y cómo han sido? Bueno, a mí me han llegado después de publicar aquella. En las últimas 24 horas me han llegado casi una docena, creo que son 11 no son denuncias, yo creo que son testimonios. Es decir, una denuncia es cuando tú señalas pública o judicialmente a alguien. Es diferente, es decir, no, una denuncia lo que busca es un castigo. Creo que estas mujeres lo que buscan es poner en evidencia una realidad. Y hay una diferencia entre buscar el castigo de Errejón, en este caso,
o de Manolito Pérez en otro, a buscar hacer público un relato que no existe. Y es muy importante. Es muy importante porque en los últimos años, sobre todo desde la aparición del Me Too y en España del Cuéntalo, después de la manada de San Fermines, lo que nos dimos cuenta las mujeres, desde el movimiento feminista, pero no solo, las mujeres que habíamos sufrido algún tipo de agresión sexual, que somos prácticamente todas, nos dimos cuenta de que no existía un relato. Es decir, cuando los jueces de la manada, uno ve juzgorio y otros ven que no ha habido ni violencia ni intimidación, de repente nos preguntamos, ostras, ¿qué pasa? ¿Por qué no ven violencia e intimidación cuando 5 morlacos violan a una chavala? Bueno, porque no existe una definición de lo que es violencia sexual. Vamos a contarlo entre todas. Y desde entonces lo que estamos contando, lo que estamos haciendo es crear una memoria colectiva de qué significa una violencia sexual. Al principio una violencia sexual era una penetración vaginal. Punto. Después ya pasó a ser también una penetración anal y oral. Después ya pasó a ser que te toquen las tetas en el transporte público. Y luego ya, actualmente, es muchísimo más amplia. Todo este camino es un camino que hemos recorrido en muy poco tiempo. ¿A base de qué? De contarnos. A mí me interesa mucho que en el ánimo de estas mujeres no hay un punitivismo, no hay un señalamiento. Ahora que nos critican tanto de la cancelación y el señalamiento, esta mujer no dice el nombre de Íñigo Errejón. Sin embargo, da un testimonio que lo que hace es que otras mujeres digan, ostras, genera mecanismos de identificación. Otras mujeres dicen, oye, yo me siento identificada con esto. Y sintiéndose identificadas, lo que hacen es decir, vale, yo puedo hablar de esto, que me había callado porque no soy la única. En realidad lo que estamos haciendo es una modificación social mucho más que un señalamiento a uno u otro, porque serían tantos los señalados y tan largos los juicios, ¿verdad? Una de las cosas o aspectos que se comentan de toda esta situación, que seguramente en los próximos días vamos a tener más datos, más reacciones, más información, es la diferencia de un personaje público que había adquirido una notoriedad pública notable en medios de comunicación y en la política española, entre su discurso o el discurso de su formación o de sus formaciones y el comportamiento privado, porque esto sí que es lo que ha provocado parte del shock en el que está ahora mismo la clase política y periodística española. Bueno, yo voy a insistir, cuando la periodista ha dicho, aparece este testimonio y todo el mundo sabía a quién se refería, voy a insistir, no solo el movimiento feminista llevábamos tiempo denunciando los comportamientos inapropiados de Íñigo Errejón y no solamente de Íñigo Errejón, sino que, bueno, que en el mundo periodístico, pues quien más, quien menos había recibido alguna noticia, ¿verdad? Que en el mundo político, quien más, quien menos sabía. Mi problema y mi pregunta es, ¿por qué los partidos políticos, todos ellos, de izquierdas y de derechas, no se dotan de unos mecanismos para tratar la violencia machista? Es decir, tendría que tener todo partido político un protocolo aprobado para tratar casos de violencia machista, porque ahora que ha salido el de Íñigo Errejón, yo ya he recibido 3 o 4, a mí me pasó en otro partido de izquierdas, a mí me pasó en un partido que se decía que era de centro y liberal. Bueno, pues como se abra la caja de los truenos, los partidos políticos van a tener un problema muy grave porque no tienen protocolos. Y estos protocolos que cualquier institución pública y cualquier instancia de la administración pública debería tener, o parto de la base de que tiene, los partidos políticos, que es muy gordo esto, no las tienen. Y si no las tienen pasa lo que pasa, que empiezan tapando, acaban silenciando, empezamos no mirando hacia dónde tenemos que mirar y cuando salta, explota y parece que nadie se lo había visto venir. Pues es muy sorprendente porque hemos dado la cifra, si no me equivoco, de junio de 2023, cuando es la primera vez que una chavala dice, a mí este señor político, quien sea, en este caso Íñigo Errejón, me tocó el culo en una fiesta feminista. Se tenía que haber puesto en marcha algún mecanismo, porque es que después este señor pasa a ser portavoz en el Congreso de los Diputados, pero no pasa nada porque como tenemos un diputado que estaba condenado por maltratar y vejar habitualmente a su mujer, podrían ser muchos más. Es que la violencia machista, mira, toda sociedad tiene la violencia machista, la violencia que tolera. La violencia que tolera esta sociedad es la violencia machista.
tenemos que hacer algo al respecto y lo que tenemos que hacer no es exactamente judicial. Yo creo que tiene que ver con el ámbito de comunicación y ese es mi trabajo por ahora, es decir, abrir canales de comunicación paralelos a los medios para que esta información por lo menos tenga su cauce. Y, por otro lado, hacer una modificación profunda, profunda de las fuerzas políticas para que por lo menos sean creíbles cuando hablan de aplicar feminismos, cuando se les llena la boca de las nuevas tendencias del feminismo, de que van a aplicar leyes. Bueno, dejémonos de leyes y empecemos a aplicar protocolos dentro de casa y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos. Cristina, tres cuestiones muy breves y voy con los compañeros. Primero, hablabas, y creo que alguna información, no sé si público, luego nos lo comentará Chema Crespo, hablaba en el relato informativo de que tú decías, utilizabas la expresión abrir la caja de los truenos. Otros hablaban de que van a salir más casos de políticos y de periodistas. Esto va a destapar no solo por Errejón, sino en la clase política o incluso en la clase periodística situaciones similares, ese pacto del silencio. Acabará saliendo, claro. Hay una cuestión, me acuerdo la periodista y escritora Lucía Lecmaer que siempre dice, os tenemos que decir una cosa, puede que no lo hagamos público, pero entre nosotras hablamos y lo sabemos todo. Es decir, nosotras hablamos entre nosotras y nosotras somos las que hemos sufrido los abusos sexuales y los acosos sexuales. Si yo soy periodista, pues lo normal es que lo haya sufrido por parte de periodistas. Si me he dedicado al periodismo político, por parte de políticos también, y si me he dedicado al periodismo cultural, probablemente por parte de editores o de músicos también. Pero una señora que se dedica a trabajar en un hospital será por parte de médicos o anestesistas. Esto es así. Evidentemente, el mundo de la cultura, el mundo de la política y el mundo del periodismo, al tener más repercusión pública, porque somos todas y todos más conocidos, pues es más conocido que cuando se denuncia al anestesista da igual, del hospital que San Pablo, me da igual. A lo que me refiero es que cuando empiecen a salir nombres, ¿qué es el siguiente paso? Es decir, el primer paso es generar un relato común. El segundo paso es empezar a poner nombres. No hay prisa por poner nombres. De hecho, no creo ni siquiera que las mujeres tengamos mucha necesidad en este momento de señalar con nombres y apellidos. Pero en cuanto una de un nombre y apellido, pues habrá otras que se sientan en la necesidad porque quizás llevamos demasiados años calladas. Concluimos. Tu información destapa el asunto ayer. Insisto, en la redacción de informativos, las compañeras que vieron tu información al respecto decían, esto va por esto. Hoy por la mañana, pues a media tarde o a primera hora de la tarde, se conoce el comunicado de Íñigo Errejón, luego el de Sumar. Sumar dice que ya le había pedido explicaciones por lo que había pasado, por la información a la que tú hacías referencia. ¿Cómo ves la secuencia de comunicados de Íñigo Errejón y de Sumar después apenas unas horas de que tú hubieras sacado de que hay un político que todos conocemos que está haciendo esto? Bueno, es una secuencia, digamos, otoñal, tardía. Si todos lo sabíamos, o era un poco vox populi, y sobre todo, cuando alguien actúa, cuando un partido actúa, no cuando una persona señalada, cuando un partido actúa, cuando se le viene encima el alud, es decir, actúa porque ya no puede parar lo que está sucediendo. A mí me gustaría que se actuara antes, que se actuara inmediatamente, en cuanto se conoce, y en cuanto se conoce ponerle un freno. No me parece adecuado que se espere a lo irreversible para actuar. En cualquier caso, a mí nadie me ha llamado y nadie me ha pedido ponerse en contacto con ninguna de las mujeres con las que yo he tratado y que han denunciado.